es añadida o es quitada de la Biblia. ¿Cuál es la realidad? Vamos a comprender esto, hermano, en base a las Escrituras, ya que es un tema, hermano, muy importante. No estamos hablando de cualquier cosa, ya que estamos hablando del nombre de Dios. Y vamos a iniciar en el nombre del Señor Jesús, ahí en el libro del Éxodo, donde encontramos el Decálogo. El Decálogo quiere decir los 10 mandamientos. Éxodo capítulo 20, y vamos a leer desde el versículo 1, pero nos vamos a detener en el tercer mandamiento dado al pueblo de Israel. Amén. Dice en el nombre del Señor Jesús, del 1 al 7. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de siervos. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de cosa que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy el Señor tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, sobre los terceros y sobre los cuartos a los que me aborrecen, y que hago misericordia en millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Versículo 7: No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque no dará por inocente el Señor al que tomare su nombre en vano. Bien, hermanos, no podemos pasar por alto este mandamiento dado al pueblo de Israel, y que también en el Nuevo Testamento encontramos la importancia de invocar su nombre y de que no sea blasfemado el nombre del Señor. Lo hemos encontrado, lo encontramos en varias citas en el Nuevo Testamento, que prácticamente equivale a ese mismo mandamiento dado al pueblo de Israel: no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. El nombre del Señor, hermano, es muy importante, tan importante así, hermano, que es un mandamiento, está en el Decálogo, es el tercer mandamiento que dice: no tomarás el nombre de Dios en vano. Vamos a Levítico capítulo 19. Levítico 19, versículo 12. ¿Lo tenemos, hermanos? Y no juraréis en mi nombre con mentira, ni profanarás el nombre de tu Dios. Yo, el Señor. No juraréis en mi nombre con mentira, ni profanarás el nombre de tu Dios. No profanarás el nombre de tu Dios. La palabra profanar, hermano, quiere decir en el diccionario tratar sin el debido respeto algo que se considera sagrado o digno de ser respetado. Entonces, el no profanar el nombre de Dios, hermano, equivale a esto: tratar el nombre de Dios con el debido respeto, porque es un nombre sagrado y digno de ser respetado, en este caso digno de ser adorado, digno de ser reverenciado. Es muy importante entonces el nombre de Dios. Vamos al Salmo 29, libro de los Salmos. Vamos al Salmo 29, versículo 1 y 2. ¿Lo tenemos, hermanos?
al Señor, oh hijos de fuertes, dad al Señor la gloria y la fortaleza. Dad al Señor la gloria debida a su nombre. Humillaos al Señor en el glorioso santuario. Dar al Señor la gloria debida a su nombre. Salmo 96. Salmo 96. Dice el versículo 7 y 8. Dad al Señor, oh familias de los pueblos, dad al Señor la gloria y la fortaleza, dad al Señor la honra debida a su nombre, tomad presentes y venid a sus atrios. Gloria a Dios. Bien, es muy importante el nombre de Dios, hermano. No debemos de tomar a la ligera o no debemos de tomar el nombre del Señor nuestro Dios en vano. Hay que darle el sumo respeto, la debida honra que se merece. No podemos decirle Diosito, como la gente a veces lo llama, porque Dios no es ningún Diosito. Y además lo escribe aberrantemente con D minúscula. La Biblia habla de Dios con D minúscula, refiriéndose a Satanás. ¿Dónde dice la Escritura eso? Para que entendamos, ¿verdad?, cómo la palabra de Dios usa estos términos. Segunda a los Corintios, capítulo 4, versículo 4, dice: en los cuales el Dios con D minúscula de este siglo, que es Satanás, cegó los entendimientos de los incrédulos para que no les resplandezca la lumbre del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces, no podemos llamarlo Diosito o Dios con D minúscula, hermano. Tampoco podemos tomar a la ligera y decir como sea. Nos estamos refiriendo a Dios, como quiera que le llamemos, ya sea Jehová, ya sea Yahvé, ya sea Yahweh o algún otro. No, hermano, no podemos tomar a la ligera este tema, ya que Dios, hermano, ha dado a conocer su nombre, y nosotros que sabemos cuál es su nombre, debemos llamarlo por su nombre. Gloria a Dios. Ahora, la palabra Jehová, hermano, fue introducida en el siglo 16, mayormente en Biblias de habla hispana, como en la Biblia Casiodoro de Reina. Y vamos a comprobar, y si alguien se detiene a ver un poco en la historia, se dará cuenta que es una introducción de esa palabra Jehová a las Biblias desde ese tiempo. Pero vamos a ver, hermano, algunas comparaciones en la misma Escritura de cómo se introdujo la palabra Jehová. Vamos primeramente, hermano, a ver una Escritura en Lucas capítulo 24. Hay un grupo religioso, hermano, llamado testigos. Precisamente se hacen llamar de Jehová, que ellos hacen alarde de que son los únicos que predican, que van casa por casa, vecindario por vecindario, predicando el evangelio. Pero ¿será el evangelio? ¿Será el nombre que están predicando, hermano?
Porque mira lo que dice Lucas capítulo 24, versículo 46 y 47. ¿Lo tenemos? Y díjoles, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase, ¿cómo, hermano? En su nombre. ¿Qué hay que predicar en su nombre? El arrepentimiento y la remisión o el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando de Jerusalén. La predicación debe de ser en su nombre. Y el nombre que hace referencia aquí, obviamente, es el nombre de Jesús. Entonces, cualquiera que diga que está cumpliendo con esta misión de ir y predicar, debe de detenerse a ver cómo es el mandamiento. Pues el mandamiento dice que se predicase en su nombre. Y Jehová no es su nombre. Vamos a considerar, hermanos, cómo desde el Antiguo Testamento, en el libro del profeta Isaías, capítulo 52, está ahí una profecía que dice de la manera siguiente. Esta profecía fue dada por el profeta Isaías, que vivió en el año 740 como al año 700 antes de Cristo. Es decir, que por lo menos 700 años antes de Cristo o más, esta profecía fue escrita. Repito, aproximadamente 700 años antes de Cristo. Y dice, hermano, Isaías 52, versículo 4 al 6. Porque así dijo el Señor Dios: mi pueblo descendió a Egipto en tiempo pasado para peregrinar allá, y el Asur lo cautivó sin razón. Y ahora, ¿qué a mí? Dice el Señor, ya que mi pueblo se ha llevado sin por qué, y los que en él se enseñorean lo hacen aullar, dice el Señor, y continuamente es blasfemado mi nombre todo el día. Por tanto, oiga bien la profecía, por tanto mi pueblo sabrá. ¿En qué tiempo está ese verbo saber? En futuro. Mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. ¿Cuándo sabrían su nombre? Cuando el mismo Dios, hermano, se manifestare y se hiciere presente. Además, este texto nos da claramente a entender que el pueblo de Israel, aunque llamaba a Dios de diferentes formas, el Todopoderoso, el Señor, Elohim, de diferentes formas, sin embargo, el texto está diciendo que el pueblo no sabía su nombre. Si no dijera el texto, mi pueblo sabrá mi nombre. ¿Por qué dice sabrá? Porque entonces el pueblo de Israel no conocía el nombre del Señor. Pero ahí está la profecía. ¿Cuándo se iba a dar a conocer el nombre? Cuando él mismo se haría presente. Yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. Cumpliéndose lo que está escrito en el capítulo 43 de ahí mismo de Isaías, versículo 10. Vosotros sois mis testigos. A los que llamó testigos son a los apóstoles que estuvieron con él, que fueron testigos de su resurrección. Vosotros sois mis testigos, dice el Señor, y mi siervo que yo escogí, ¿para qué? Para que me conozcáis. No dice para que lo conozcáis hablando de una tercera persona o hablando en tercera persona. No, dice para que me conozcáis.
y creáis y entendáis ¿qué cosa? Que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo el Señor, y fuera de mí no hay quien salve. ¿Quién es nuestro Salvador, hermano? Jesucristo es nuestro Salvador. Mi pueblo sabrá mi nombre, porque he aquí mismo yo que hablo estaré presente. Y vamos a ver algunos de los pasajes cuando se cumplió eso, hermano. El Evangelio según Juan, capítulo 17. Capítulo 17, versículo 25 y 26. Amén. Padre justo, el mundo no te ha conocido, mas yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste, y yo les he manifestado. Otra versión dice, yo les he dado a conocer, ¿qué cosa? Tu nombre. ¿Y cuál es el nombre que dio a conocer? Jesús es el nombre que dio a conocer. Yo les he manifestado o les he dado a conocer tu nombre y manifestarélo aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. El nombre que nos dio a conocer la persona de Jesús es precisamente ese nombre, Jesús. Y llamarás su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de los pecados o de sus pecados. Alabamos el nombre del Señor Jesucristo. Bien, vemos, hermano, ahí en el Evangelio según Juan, capítulo 1. Juan, capítulo 1, dice ahí la Escritura, leemos del 1 al 3. En el principio era el verbo. Verbo también se traduce como palabra y se refiere a lo mismo. En el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Cabe señalar que las traducciones del Nuevo Mundo que usan este grupo religioso, Testigos de Jehová, tergiversan la traducción aquí y ponen, y la palabra era un Dios. Ponen el artículo indeterminado, como refiriéndose a uno de tantos, y además ponen Dios con D minúscula. Era un Dios. Eso es una aberración. Están adulterando la traducción. Por eso es importante que si alguien le quiere hablar con esta Biblia, primero le diga quiénes son los autores de esa traducción, lo cual ellos no saben. Aluden y argumentan que no dan a conocer sus nombres por humildad, pero una traducción, hermano, merece conocer por lo menos quiénes son los traductores de esa Biblia, si no es de una dudosa procedencia. Versículo 2: Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, por el verbo o por la palabra, y sin Él o sin la palabra, nada de lo que es hecho fue hecho. Vamos al versículo 14, que dice, y aquel verbo fue hecho carne. Otra traducción dice, nacido como hombre. De hecho, el interlineal del griego dice, nacido en carne. Aquel verbo o aquella palabra fue hecho carne y habitó entre nosotros. ¿Quién es el que habitó entre nosotros hace cerca de 2000 años? Jesús. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Versículo 18 dice, a Dios nadie le
vio jamás, o sea, la palabra que era Dios, nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le declaró o Él le dio a conocer. Jesús dijo entonces: Padre, yo les he dado a conocer tu nombre. Y no dio a conocer nombre de Jehová, no dio a conocer nombre de Yahvé, no dio a conocer el nombre de Yahweh, sino Jesús fue el nombre revelado en él. Gloria a Dios. 1 Timoteo capítulo 3. Dice la escritura ahí en el versículo 16: y sin contradicción, grande es el misterio de la piedad. Dios ha sido manifestado en carne. Óigalo bien, Dios con toda la D mayúscula. Dios se manifestó en carne. ¿Qué es manifestarse? Se dio a conocer en carne. Ha sido justificado con el Espíritu, ha sido visto de los ángeles, ha sido predicado a los gentiles. El mismo Dios manifestado en carne. ¿Y quién es el que fue predicado a los gentiles, hermano? El Señor Jesucristo. Ha sido creído en el mundo, ha sido recibido en gloria, hablando de su resurrección. Ahí está, hermano, cómo Él vino y nos dio a conocer el nombre que es sobre todo nombre. Ahora vamos a ver algunas comparaciones entre el Antiguo Testamento de la versión Casiodoro de Reina y el Nuevo Testamento, y en la misma Biblia, en la misma traducción Casiodoro de Reina, podemos ver cómo la palabra Jehová se infiltró, cómo se introdujo en la traducción. Vamos ahí a Isaías, gloria a Dios, capítulo 61, versículo 1 y 2. ¿Lo tenemos? El Espíritu del Señor es sobre mí. Voy a hacer una aclaración, lo voy a leer tal y como dice la traducción de Casiodoro de Reina. Casiodoro de Reina 1569, revisada por Cipriano de Valera 1602. Dice: el Espíritu del Señor Jehová es sobre mí, porque me ungió Jehová. Hame enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos abertura de la cárcel, a promulgar año de la buena voluntad de Jehová y día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. No pierda esta escritura y vamos a compararla con la lectura de este libro y de este pasaje que el Señor Jesús hizo allá en Lucas, Evangelio según Lucas, capítulo 4. Evangelio según Lucas, capítulo 4. ¿Lo tenemos, hermanos? Vamos a leer desde el versículo 14. Y Jesús volvió en virtud del Espíritu a Galilea, y salió la fama de él por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado de todos. Y vino a Nazaret, donde había sido criado, y entró conforme a su costumbre el día del reposo en la sinagoga, y se levantó a leer. Y fuele dado el libro del profeta. ¿Cuál profeta? Isaías. Y como abrió el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Versículo 18: el Espíritu del Señor es sobre mí. Aquí cabe puntualizar, hermano, y aclarar que si
aquellos que dicen que nosotros quitamos la palabra Jehová de la Biblia, pues entonces con los primeros que habrían de demandar esta omisión sería con los escritores del Nuevo Testamento. Pero obviamente que en este libro del profeta Isaías, que según la historia de Israel en esos tiempos, el libro que se leía era el libro de la Septuaginta, de que contenía el Antiguo Testamento, la traducción del hebreo y del arameo traducido al griego. Esa traducción es llamada Septuaginta o la Biblia de los 70, porque es una traducción que fue hecha aproximadamente por 72 eruditos que hicieron la traducción de la Biblia. Cada uno hizo la traducción, no en conjunto, y finalmente se unieron con la misma traducción. Todos coincidieron, estos eruditos, en esa misma traducción, y esa traducción es llamada la Biblia de los 70. El idioma oficial que se hablaba en los tiempos de Jesús era precisamente el griego. Este griego que menciona el Nuevo Testamento, en el cual fue escrito el Nuevo Testamento originalmente. Entonces, hermano, obviamente que los escritores sagrados del Nuevo Testamento no iban a decir Jehová. Además, que la palabra todavía ni siquiera se inventaba, porque como ya dijimos, la palabra Jehová se vino a introducir en algunas traducciones en el siglo XVI, es decir, 16 siglos después fue introducida esa palabra Jehová. Entonces, obviamente que los escritores del Nuevo Testamento pues no iban a poner aquí Jehová. Dice el texto, el Espíritu del Señor. No dice Jehová, el Espíritu del Señor es sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, para pregonar a los cautivos libertad y a los ciegos vista, para poner en libertad a los quebrantados, para predicar el año agradable del Señor. Según la traducción de Casiodoro de Reina, dice para predicar el año agradable de Jehová. Pero hermano, esa palabra en realidad no existe en los originales, no existe en el libro que leyó aquí el mismo Señor Jesús. Entonces, si se nos acusase de omitir o de quitar esa palabra, primero tendrían que decirle al mismo Señor Jesús, espérate, Señor, aquí tienes que leer Jehová. Es un absurdo, ya que como ya dije, la palabra Jehová ni siquiera existía. Es una supuesta composición de 4 consonantes que existen en el original, que son Y, H, W, H. Y la prueba de que ha sido una composición está en las diferentes traducciones. La versión Casiodoro de Reina, de esas 4 consonantes compuso la palabra Jehová. Algunas versiones, no todas, algunas versiones católicas traducen la palabra Yahvé. Dije no todas porque hay una versión que es Dios habla hoy y traduce Señor. Y otras versiones supuestamente que han querido ser más apegadas al texto han hecho la composición de la palabra Yahweh. Pero ni es Jehová, ni es Yahvé, ni es Yahweh. Son 4 consonantes que están en el original. Les he comentado que en cierta ocasión hablé yo con un israelita de la Embajada de Israel, precisamente ahí en Guadalajara, y le pregunté acerca de este tema. Yo tenía curiosidad
cómo leían ellos las 4 consonantes. ¿Y sabe qué es lo que me dijo? Para nosotros es tan importante el nombre de Dios que no nos atrevemos a darle un sonido a esas 4 consonantes. Yo pensé, dije, posiblemente en su idioma, en el hebreo, podrán darle sonido, pero no, es igual que nosotros, no podemos darle sonido a 4 consonantes, Y, H, W, H. Entonces, él me dijo, nosotros cuando vemos estas 4 consonantes, llamado el tetragrama, lo que hacemos, como no podemos darle una composición porque es de sumo respeto el nombre de Dios, lo que hacemos simplemente decimos Señor, que en hebreo es Adonai. Eso es lo que hacemos. Añadió diciendo, creemos que los únicos que le dieron pronunciación a esas 4 consonantes fue Aarón y Moisés. Fuera de ellos no se sabe, no sabemos cómo se pronuncia ese tetragrama de 4 consonantes. Bien, seguimos considerando, hermanos, en la palabra de Dios, ahí en Apocalipsis 22, vamos a ver una escritura que ciertamente da una sentencia muy grave a aquellos que le añaden y también a aquellos que le quitan. Entonces, si alguien alude que nosotros le quitamos a la Biblia, al texto, bueno, habría que considerar lo grave que es añadirle también a la Biblia, al texto. Y si hemos descubierto que esa palabra Jehová fue añadida, es muy grave porque se trata del nombre de Dios. Apocalipsis 22, versículo 18, ¿lo tenemos? Porque yo protesto a cualquiera que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios pondrá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Ahí está. Una sentencia de añadirle las plagas que están escritas en este libro a cualquiera que le añadiere. Es muy grave haberle añadido a la Biblia esa palabra Jehová. Versículo 19, y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Tanto grave es quitarle, pero también es grave, muy grave, añadirle. Y si nosotros por la escritura hemos descubierto que esa palabra Jehová o Yahvé o Yahweh fue añadida, cuidado, porque eso es muy grave. La Biblia dice que no debemos de añadirle. Y lo que hicieron esos traductores fue añadirle vocales a las consonantes, e inclusive algunos cambiaron las consonantes, la Y por la J. Es muy grave, hermano. Y si nosotros entendemos eso, pues no debemos de consentir en seguirle añadiendo la palabra Jehová a sabiendas de que fue añadida al texto original. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Deuteronomio capítulo 6, seguimos viendo comparaciones entre el Antiguo y Nuevo Testamento. Deuteronomio capítulo 6, el quinto libro de la Biblia, versículo 4 y 5. ¿Lo tenemos? Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Voy a leerlo como dice la versión Casiodoro de Reina,
que dice: llamarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todo tu poder. ¿Cómo es dicho este texto? ¿Cómo es citado por el mismo Señor Jesús en el Nuevo Testamento? Marcos capítulo 12. Evangelio según Marcos capítulo 12, versículo 29. ¿Lo tenemos, hermanos? Y Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es, ahí está citando lo que dice Deuteronomio 6, 4 y 5. ¿Cómo lo dijo el Señor Jesús? Oye Israel, ¿qué dijo? ¿Jehová? No, dijo el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Entonces había que reclamarle en todo caso al mismo Señor Jesús, lo cual sería un absurdo, hermano. ¿Cómo reclamarle al Señor Jesús que no lee la palabra Jehová? Por favor, si ni siquiera existía. Jesús entonces cita la escritura de Deuteronomio 6:4 diciendo: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás pues al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y de toda tu mente y de todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Vamos a ver otras escrituras. Libro del profeta Joel, capítulo 2. Libro del profeta Joel. Recuerda, está Daniel, Oseas, Joel, capítulo 2, versículo 31 y 32. Dice ahí la escritura: el sol se tornará en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande. Y leo como dice la versión Casiodoro de Reina: antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y será que cualquiera que invocare el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como Jehová ha dicho, y en los que quedaren, a los cuales Jehová habrá llamado. Esta misma escritura es citada por el apóstol Pedro, hermano, lleno del Espíritu Santo, y por supuesto que no lee ni cita a Jehová. Vamos a verlo ahí en Hechos capítulo 2. Libro de los Hechos capítulo 2. Versículo 20 y 21. Amén. El sol se volverá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor. ¿No dice Jehová? Antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y será que todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Entonces aquellos que pelean, que argumentan, que dicen que no hay que quitarle a la Biblia, pues entonces tendrían que vérselas con Pedro, que aquí, lleno del Espíritu Santo, cita lo que dice el profeta Joel, y por supuesto que no cita a Jehová, sino que dice el Señor. Antes que venga el día del Señor, y será que todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Bendito el nombre de Jesucristo. Vamos a ver otras comparaciones. Isaías capítulo 40. Vamos al libro del profeta Isaías capítulo 40, versículo 1 al 3. ¿Lo tenemos, hermanos? Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios.
Hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que el doble ha recibido de la mano del Señor por todos sus pecados. Versículo 3, lo voy a leer como dice la versión Casiodoro de Reina. Voz que clama en el desierto, barred camino a Jehová. La versión 60 dice, voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová. Enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Esta escritura también es citada, hermano, en el Nuevo Testamento. Y por supuesto que para nada dice Jehová. Vamos a verla ahí en Evangelio según Mateo capítulo 3, versículo 1 al 3. Amén. Esta escritura es citada por Juan el Bautista y dice de la siguiente manera: y en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, que el reino de los cielos se ha acercado, porque este es aquel del cual fue dicho por el profeta Isaías, donde acabamos de leer, Isaías 40, que dijo: voz de uno que clama en el desierto, aparejad o preparad el camino de ¿quién? Del Señor. Estamos leyendo tal y como dice el texto, hermano. Los escritores del Nuevo Testamento para nada, hermano, leen o citan Jehová. ¿Y cómo lo iban a hacer si ni siquiera existía la palabra Jehová? Entonces ahí está claro cómo la palabra Jehová en realidad fue introducida siglos después del Nuevo Testamento. Aparejad el camino del Señor, enderezad sus veredas. Gloria a Dios. Vemos otra escritura ahí en Deuteronomio 18. En esta misma comparación que estamos viendo, Deuteronomio capítulo 18, versículo 15. ¿Lo tenemos? Profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará. Leo como dice la versión Casiodoro de Reina o revisada por Reina Valera. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Esta escritura también es citada por Esteban cuando estaba lleno del Espíritu Santo, hermano. Mire cómo la cita. Hechos capítulo 7, libro de los Hechos capítulo 7, versículo 37. Este es el Moisés, el cual dijo a los hijos de Israel: profeta os levantará, ¿quién? El Señor Dios vuestro, de vuestros hermanos como yo, a él oiréis. Otra vez, ellos no citan al referirse a las lecturas del Antiguo Testamento, ellos no citan en absoluto la palabra Jehová, sino que citan Señor. Profeta os levantará el Señor Dios vuestro. No pierda esta escritura de Hechos 7, ya que vamos a comparar otra escritura más, ahí en Isaías 66, libro del profeta Isaías, capítulo 66, versículo 1. ¿Lo tenemos? Isaías 66, 1, dice la versión Casiodoro de Reina, hermano. Vuelvo a aclarar eso. Estamos leyendo de acuerdo a la traducción que introdujo la palabra Jehová.
versión Casiodoro de Reina 1569, revisada por Cipriano de Valera 1602. Y dice así el texto: Jehová dijo así: el cielo es mi solio y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar y dónde está el lugar de mi reposo? ¿Qué dice la versión Casiodoro de Reina? Jehová dijo así. Pero el mismo Esteban, lleno del Espíritu Santo, mire cómo cita esa escritura. Volviendo ahí a Hechos 7, versículo 48. Si bien el Altísimo no habita en templos hechos de manos, como el profeta dice, y ahí cita lo que dice Isaías 66:1. El cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? Dice, ¿quién? El Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Dice el Señor, hermano. Ahí está como los escritores sagrados del Nuevo Testamento, para nada, hermano, citan el Antiguo Testamento diciendo Jehová. Y obviamente que ni siquiera los del Antiguo Testamento, hermano, repito, la palabra Jehová fue introducida, fue añadida, fue agregada en el siglo XVI a muchas Biblias, a muchas traducciones. Gracias a Dios, no a todas, pero sí a muchas Biblias se vieron afectados por esta añadidura. Vamos a ver algo muy interesante ahí en Éxodo capítulo 6, que deja al descubierto cómo la palabra Jehová fue agregada en el texto original, o del texto original en la traducción. Éxodo 6, libro del Éxodo capítulo 6, versículo 1 al 3. Nuevamente voy a leer como dice la versión Casiodoro de Reina, revisada por Cipriano de Valera. ¿Lo tenemos, hermanos? Jehová respondió a Moisés: ahora verás lo que yo haré a Faraón, porque con mano fuerte los has de dejar ir y con mano fuerte los has de echar de su tierra. Habló todavía Dios a Moisés y díjole: yo soy Jehová. Y aparecía a Abraham, a Isaac y a Jacob bajo el nombre de Dios omnipotente. Mas en mi nombre Jehová, ¿qué dice? No me di a conocer a ellos. Está diciendo claramente que Abraham, a Isaac y a Jacob no se dio a conocer a ellos con el supuesto nombre Jehová. En este caso ni siquiera con el tetragramatón o el tetragrama de 4 consonantes. Pero vamos a ver, hermanos, cómo de forma alterada se añade o se agrega la palabra Jehová, supuestamente en cómo le habla Abraham a Dios. Génesis capítulo 15, digo supuestamente porque en realidad el texto original no dice así. El texto original no está errado, no tiene ese tipo de alteraciones. Ese tipo de alteraciones se hicieron en la traducción. Génesis 15, versículo 1 y 2. Después de estas cosas fue la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón sobremanera grande. Bueno, hasta ahí está bien. En todo caso, alguien podrá argumentar y decir: bueno, es que Génesis fue escrito por el mismo Moisés y por eso tiene la palabra Jehová. Bueno, vamos a dársela como buena, pero vamos a ir al versículo 2 donde dice: y respondió Abraham. ¿Qué respondió Abraham según la versión Casiodoro de Reina? Señor Jehová.
¿Cómo es posible que Abraham le haya dicho Señor Jehová si en Éxodo capítulo 6 claramente dice que Abraham, a Isaac y a Jacob no se dio a conocer bajo el nombre de Jehová o bajo ese tetragramatón o 4 consonantes? No lo conocieron de esa manera, solamente como Shaddai o Dios omnipotente. Entonces ahí está una clara prueba, una clara muestra de cómo la palabra Jehová la han añadido arbitrariamente en algunas traducciones de la Biblia, como es la traducción Casiodoro de Reina. Bien. Cabe señalar, hermano, como ya dije, no todas las versiones. La versión muy conocida en inglés, la versión King James, que quiere decir Rey Jaime, 1611, óigalo bien, solamente contiene 7 textos donde dice en inglés la palabra Jehová, así se lee esa palabra introducida en inglés, Jehová, en 7 textos. Cito los textos: Génesis 22:14, Éxodo 6:3, Éxodo 17:15, llevamos 3, amén. Vuelvo y repito: Génesis 22:14, Éxodo 6:3, Éxodo 17:15. Además, Jueces 6:24, Salmo 83:18. Repito, Jueces 6:24, Salmo 83:18. Y luego Isaías 12:2 e Isaías 26:24. Repito los últimos dos: Isaías 12:2, Isaías 26:24. Solamente 7 textos, hermano, en todo el Antiguo Testamento, obviamente en toda la Biblia, porque en el Nuevo Testamento ni siquiera está. Entonces, ¿cómo leen en inglés por ejemplo, el Salmo 23? The Lord is my shepherd. El Señor es mi pastor. Lord, no existe la palabra Jehová. Y como ya dije, en solamente 7 textos en toda la Biblia, y la versión King James, la nueva versión del Rey Jaime, hace una corrección y elimina de manera total y absoluta esos únicos 7 textos que había en la versión 1611 King James. Es decir, que ya en ningún texto de la Biblia traducen en absoluto la palabra Jehová o Jehová. Hay otras versiones que, gracias a Dios, no contienen ni traducen la palabra Jehová. La Septuaginta es una de ellas, como ya dijimos, sin duda la traducción más antigua del hebreo y del arameo al griego, que era la Biblia que se usaba, o el Antiguo Testamento, el Tanaj, que se usaba en los tiempos de Jesús. Pero también está hoy en día la Biblia de las Américas, también está la Biblia Dios habla hoy, también está la Biblia internacional, versión internacional, y otras más que no contienen la introducción o la palabra Jehová. Gloria a Dios. Y para no complicarnos nosotros, hermano, con que si hay que llamarle Jehová o de otro nombre, omnipresente, omnipotente o todopoderoso, para no complicarnos con eso, nos remitimos a lo que dice Hechos capítulo 4. Vamos a ver ahí Hechos capítulo 4. ¿Lo tenemos, hermanos? Vamos a leer ahí desde el versículo
10. Dice en el nombre del Señor Jesús: sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, ¿de qué nombre está hablando? De Jesucristo, al que vosotros crucificasteis y Dios le resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Esta es la piedra reprobada de vosotros los edificadores, la cual es puesta por cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación. ¿Y qué dice enseguida? Porque no hay otro nombre. No hay otro nombre. Si usted quería llamarlo de otro nombre y pensaba que está bien llamarlo Jehová y que es el mismo, o llamarle Yahvé, o llamarle Yahweh, bueno, pues aquí el texto descarta cualquier otro nombre y dice: porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a quién, a los hombres, en que podamos ser salvos. No hay otro nombre, hermano. Entonces, ¿para qué complicarnos con este tema? Si la Biblia nos dice claramente que fuera de Jesucristo no hay otro nombre. He puesto, hermano, un ejemplo para hacerme entendible. Si nosotros conocemos a una persona que ha sido un vago, un delincuente, y ni siquiera lo conocemos por su nombre, lo conocemos por un apodo, llega el día que esta persona se convierte y viene a los pies del Señor Jesús, viene a la iglesia y lo vemos transformado, ya vestido y en su juicio, como dice la Biblia de aquel endemoniado gadareno, ¿se acuerdan? Que una vez que el Señor lo liberó estaba vestido y en su juicio. Y ahora, hermano, nos dice: hermanos, yo sé que muchos no me conocen ni siquiera por mi nombre, pero yo les quiero decir que mi nombre es fulanito de tal, y quiero que así me llamen de ahora en adelante. ¿No cree que sería muy irrespetuoso seguirle llamando por su apodo? Si ya nos está dando a conocer su nombre, hay que llamarlo por su nombre. Sería muy irrespetuoso seguirle llamando por un apodo. Y estamos hablando, hermano, de una persona. ¿Cuánto más ante Dios? A Dios hay que llamarlo por su nombre, mayormente si Él nos ha dado a conocer su nombre. Gloria a Dios. Y el nombre que nos ha dado a conocer, hermano, es Jesús, el Cristo. Porque así dice Hechos 2:36: a este Jesús Dios ha hecho Señor y Cristo. Dos cosas que acompañan a este Jesús: Señor, que es el Señor, el amo de nuestras vidas, y Cristo, que es el ungido. Gloria a Dios. Nos ha dado a conocer su nombre. Aleluya. Efesios capítulo 1. Y ahí, hermano, concluimos con este tema acerca de si Jehová fue quitado o fue añadido en la Biblia. ¿Y a qué conclusión llegamos? Pues que en realidad la palabra Jehová fue agregada, fue añadida a las Biblias. Algunas traducciones aclarando. Efesios 1, vamos a leer desde el versículo 18. Amén. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál sea la esperanza de su vocación y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos,
y cuál aquella supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, por la operación de la potencia de su fortaleza, la cual obró en Cristo, resucitándole de los muertos y colocándole a su diestra en los cielos, sobre todo principado y potestad y potencia y señorío, ¿y qué más? Y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, mas aún en el venidero. Gloria a Dios. El nombre de Jesucristo, hermano, es sobre todo nombre que se nombra, no solamente en este siglo, mas aún en el venidero. ¿Ve por qué está mal cantar y decir: Jehová, bendito sea tu nombre y glorificado por la eternidad? El nombre que es sobre todo nombre, y no solamente en este siglo, mas aún en la eternidad, es Jesucristo, hermano. Gloria a Dios. Por eso cantamos y decimos: Jesús, bendito sea tu nombre y glorificado por la eternidad. Bendecimos el nombre del Señor Jesucristo. Vamos, hermanos, en el nombre del Señor Jesús, a cantar un canto. El nombre del Mesías. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Número 165. La señal que fue desde el principio de paz será su nombre por toda la eternidad. Es el nombre que era oculto, que no era revelado. Jesucristo, este es su nombre.
Jesucristo.